Se me heló el corazón en el momento en que me acerqué a ella, con la música lenta envolviendo la sala, y escuché, sin dudarlo, que prefería bailar con su propio jefe. No fue solo su negativa, sino el tono, la naturalidad con la que lo dijo, como si no hubiera nada malo en cambiarse ahí mismo, delante de todos. Mi mano cayó a mi costado como si pesara toneladas, y en el silencio que se apoderó de mí, lo comprendí todo. Ya no eran solo miradas en el trabajo, ni solo conversaciones inocentes en el almuerzo, había algo más profundo, algo que hacía tiempo me había apartado del lugar que debía ocupar en su vida. Fue en ese instante que las palabras salieron de mi boca con una calma aterradora: entonces elígelo como pareja, porque me voy de tu vida ahora mismo. No grité, no discutí, simplemente me di la vuelta y salí de la sala, dejando atrás su aroma, la música y toda una vida que creía que aún tenía sentido. Mientras conducía esa noche, la ciudad pasaba borrosa ante mis ojos, y cada imagen, cada luz, parecía recordarme lo que me estaba perdiendo, pero con ella llegó un amargo alivio, como si por fin me hubiera sacado una espina que llevaba cargando sin darme cuenta. Llegué a casa y, sin pensarlo dos veces, empecé a sacar todo de mí de allí. Ropa, libros, cuadros, incluso los pequeños recuerdos que una vez le compré en los viajes. Todo estaba amontonado en el coche en un silencio desgarrador. No lloré, no me lo permití. Sabía que si dejaba escapar una lágrima, mi determinación podría flaquear, y no quería volver atrás. Sabía que no había vuelta atrás de lo que había visto y sentido esa noche. Horas después, al entrar en casa, se encontró con el vacío. El sofá parecía más grande, las estanterías estaban vacías, la cama ya no tenía mi lado deshecho. Y fue en ese vacío donde debió sentir el peso de lo que había hecho, pero yo no estaba allí para verlo. Creí, por un momento, que correría a sus brazos, que encontraría el consuelo que me había negado, y tal vez eso era lo que deseaba. Pero lo que no sabía era que, por otro lado, él no tenía planes para ella. Para él, todo era solo una distracción, algo conveniente para llenar su tiempo libre y su ego. La realidad la golpeó como un golpe seco. No había un lugar reservado a su lado, ninguna promesa, ningún futuro. Ella era solo un pasatiempo. Mientras ella se hundía en ese silencio, seguí adelante. No con alegría, no de inmediato, sino con una determinación casi mecánica de reconstruir quién era. Al principio, mis días eran pesados, cada recuerdo de ella volvía a mí con fuerza, como si mi mente insistiera en torturarme. Las mañanas tenían un sabor amargo a ausencia, y las noches eran más largas de lo debido. Pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a aflojarse. Empecé a mirar a mi alrededor y a notar que había vida más allá de esa historia, que había personas que me miraban a los ojos con ojos abiertos, sin secretos tras ellas. Pasaron los meses, y a medida que aprendía a respirar sin su peso, algo empezó a cambiar en mi interior. La ira dio paso a una extraña paz, y aunque aún tenía cicatrices, ya no sangraban. Sabía que algún día intentaría encontrarme. Era inevitable. Cuando alguien pierde algo que daba por sentado, tarde o temprano siente la necesidad de recuperarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un día, sin previo aviso, reapareció. No con arrogancia, sino con una mirada que nunca le había visto, la de alguien que sabía que había destruido lo irreconstruible. El reencuentro no fue lo que tantas veces había imaginado. No hubo súplicas desesperadas, ni lágrimas teatrales. Simplemente me miró, y en esa mirada había más dolor del que cualquier palabra podía transmitir. Intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió antes de siquiera comenzar. Habló de arrepentimiento, de noches de insomnio, de cómo lo que creía libertad se había convertido en un vacío insoportable. La escuché con calma, sin interrumpir. Quizás porque, en el fondo, sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara lo sucedido. Y cuando terminó, me miró, esperando una reacción. Simplemente dije que la perdonaba. Sí, la perdonaba, pero no para devolver el perdón. El perdón no era una invitación a empezar de nuevo, era simplemente la manera que encontré de cerrar un capítulo que ya no tenía páginas que escribir. Desde entonces, nos convertimos en simples amigas. No fue un acuerdo verbal, fue algo establecido a través del silencio, sin ningún gesto que sugiriera lo contrario. Ella todavía intenta acercarse sutilmente, recordando viejas historias, preguntándome sobre mi vida,
pero ya no hay espacio para ella como antes. Y ella lo sabe. Quizás esta sea la parte más cruel para ella, tenerme cerca, pero no poder contactarme. El destino, sin embargo, nos tenía preparada una ironía. Un día, estábamos en una reunión informal con amigos en común, y ella estaba a mi lado cuando llegó otra mujer. Una presencia ligera, una sonrisa sincera, una mirada que me hizo olvidar que ella, la que me traicionó, estaba allí. La presenté como alguien especial, y vi, en el preciso instante en que nuestras miradas se cruzaron, que todo encajó. Se dio cuenta de que yo había seguido adelante, de que el lugar que una vez fue suyo ahora lo ocupaba alguien que no soportaba el peso de la traición, alguien que me miraba como ella ya no sabía mirarme. Su silencio en ese momento dijo más que cualquier palabra. Y quizás, en el fondo, el verdadero castigo no fue el rechazo de su amante, ni el vacío de sus noches solitarias, sino el hecho de que, incluso perdonada, nunca volvería a ser mi elección. Comprender que el amor que creía eterno sí estaba vivo, pero en otro corazón, en otro rostro, y que ahora era yo quien ya no la quería. Pero lo que ella no sabe, es que, antes de ese momento, hubo algo que lo cambió todo, algo que rompió para siempre la línea entre lo que sentíamos y selló nuestro destino para siempre. Algo que ella nunca imaginó que podría haber sucedido, y que significó que, incluso después de perdonarla, nunca podría volver a verla de la misma manera. Bienvenidos al canal. Aquí no toleramos ni idealizamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharán son ficticias, pero encierran una dura verdad: la traición destruye vidas, corroe sentimientos y deja cicatrices que nunca se borran. Prepárense, porque ahora están a punto de escuchar una historia intensa, emotiva e impactante. El día comenzaba como tantos otros para Daniel, con el suave sonido de su despertador mezclándose con el aroma a café recién hecho que llegaba de la cocina. Siempre se despertaba unos minutos antes, no por ansiedad, sino por costumbre, aprovechando esos momentos para contemplar su habitación iluminada por las primeras luces del amanecer. A su lado, Elena aún dormía, respirando plácidamente, con el cabello extendido sobre la almohada. Para él, estos eran los momentos más tranquilos y preciados del día, ese breve intervalo en el que el mundo aún no había empezado a pasarle factura y en el que simplemente podía apreciar la paz. Cuando ella se movió, buscando un lugar más cómodo, él sonrió para sí mismo, recordando cómo se habían conocido y cómo, desde ese primer encuentro, ella parecía tener una forma particular de llenar los espacios a su alrededor, como si todo se volviera más vivo con su presencia. Su relación se había cimentado en una mezcla de paciencia e intensidad. Se conocieron en un evento de amigos en común, y desde esa noche, sus conversaciones se hicieron más frecuentes, sus citas más largas, hasta que sus vidas empezaron a encajar casi con naturalidad. Daniel, con su actitud tranquila y atenta, equilibraba el temperamento más decidido y espontáneo de Elena. Admiraba su capacidad para expresarse con franqueza, mientras que ella encontraba en él un refugio, alguien que sabía escuchar y, al mismo tiempo, ofrecer consejos útiles. Esta complementariedad se reflejaba en la rutina que creaban juntos: escapadas de fin de semana, cenas improvisadas en casa, largas conversaciones en el sofá sobre cualquier tema que surgiera. Era un vínculo sólido, cimentado sobre el respeto y la admiración mutuos. El hogar que compartían era un reflejo de ambos. Cada rincón tenía un detalle que contaba parte de su historia. En la sala, un cuadro comprado en una feria de arte durante un viaje a la costa, donde terminaron perdiéndose por las calles y descubrieron una pequeña galería por casualidad. En la cocina, especias y utensilios que Elena se aseguraba de traer de diferentes lugares, como si cada objeto llevara un trocito de recuerdo. El dormitorio, siempre organizado por Daniel, tenía la colcha azul que ella insistía en elegir, que al principio le pareció recargada, pero que con el tiempo llegó a adorar. La vida que construyeron allí se componía de estas pequeñas cosas, de estas decisiones compartidas que, con los años, se transformaron en una especie de mapa invisible de su relación. Los amigos de Daniel siempre comentaban sobre su compenetración. Al encontrarse, era evidente cómo se miraban, como un simple gesto o una caricia suave parecían suficientes para comunicar lo que no necesitaba decirse en voz alta. Elena, por su parte, hablaba con orgullo de cómo Daniel siempre encontraba la manera de apoyarla, ya fuera en el trabajo o en sus proyectos personales. No solo era su compañero, sino también su animador, su oyente paciente, su consejero cuando se sentía perdida. Esta conexión era,
para todos los que la observaban, la prueba de que iban por buen camino, y quizás por eso nadie imaginó que algún día habría una sorpresa. Las mañanas eran casi siempre una coreografía ensayada. Daniel preparaba el café, Elena se encargaba del resto del desayuno y juntos compartían unos minutos antes de salir cada uno a sus citas. De camino al trabajo, él solía enviarle un mensaje corto, no por obligación, sino porque le gustaba recordarle que pensaba en ella. Ella respondía con un emoji o una frase alegre, y este simple intercambio se convirtió en una costumbre entrañable. Durante el día, cuando tenían tiempo, charlaban brevemente, intercambiaban noticias o compartían algo gracioso. Era una relación que, en su opinión, se mantenía viva no por grandes gestos, sino por la constancia de estas pequeñas demostraciones. Daniel no era un hombre de excesos. Trabajaba con diligencia, pero siempre priorizaba el tiempo con Elena y sus amigos. Le gustaba pensar en el futuro y hacer planes, pero también sabía disfrutar del presente. Elena, en cambio, tenía un ritmo más rápido, siempre involucrada en diversas actividades, buscando nuevos retos y experiencias. Admiraba su energía y a menudo se dejaba llevar por ella, saliendo de su zona de confort para acompañarla en algo diferente. Aún así, había momentos en los que sentía que su mundo era un poco más frenético que el suyo, pero nunca lo consideró un problema. Al contrario, creía que era precisamente esa diferencia la que mantenía su relación interesante. Los fines de semana, solían invitar a amigos a cenar o salir a conocer lugares nuevos. A Daniel le encantaba cocinar para la gente que le gustaba, y Elena era experta en el entretenimiento, siempre encontrando la manera de que todos se sintieran cómodos. Estas veladas solían terminar con música suave, conversaciones largas y, a veces, los dos sentados juntos, intercambiando miradas cómplices mientras todos a su alrededor reían. En esas ocasiones, sentía un discreto orgullo de tenerla a su lado, sabiendo que ella también lo elegía cada día. Había, sin embargo, algo sutil que Daniel no percibía con claridad. Un cambio casi imperceptible en ciertos gestos, pausas ligeramente más largas en algunas respuestas, miradas que a veces cambiaban demasiado deprisa. No era algo que despertara sospechas de inmediato, pero para un observador atento, podría haber sido una señal de que algo en su dinámica comenzaba a cambiar. Aún así, prefería creer en la armonía que habían construido, centrándose en las cosas buenas y en la idea de que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier adversidad. Las tardes, cuando no estaban con amigos, las pasaban viendo películas, series o simplemente charlando. Daniel disfrutaba escuchando a Elena hablar de sus proyectos e ideas, y ella parecía sentirse libre de compartirlo todo con él. Este espacio de confianza era algo que él valoraba profundamente. Para él, su relación era una alianza completa, un equilibrio excepcional. Y era precisamente esta certeza la que lo mantenía tranquilo, sin imaginar jamás que, en algún momento de su vida, algo pudiera romper lo que parecían cimientos inquebrantables. Su vida continuó con una naturalidad casi predecible, lo que para Daniel era sinónimo de estabilidad. Tenían planes para el año siguiente, viajes en mente, incluso una pequeña reforma en casa. Aparentemente, todo marchaba como debía. Él no sabía, en ese momento, que tras esa fachada perfecta, fuerzas silenciosas comenzaban a moverse, y que, sin darse cuenta, estaba a un paso de un momento que cambiaría para siempre la forma en que veía a la mujer a su lado y, sobre todo, la forma en que se veía a sí mismo frente a ella. Lo que estaba por venir aún no tenía forma definida, pero ya proyectaba sutiles sombras sobre lo que, hasta entonces, parecía intocable. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar pequeños cambios en el ritmo que había caracterizado sus vidas hasta entonces. No eran cambios bruscos, sino pequeños detalles que, juntos, formaban un nuevo patrón casi imperceptible a simple vista. Elena llegaba un poco más tarde algunos días, con excusas rápidas y explicaciones que parecían plausibles, pero sin la misma calidez que solía acompañar sus historias. Las cenas tranquilas dieron paso a comidas rápidas, a menudo con su móvil vibrando discretamente a su lado, y las miradas familiares de antes se hicieron más escasas, reemplazadas por expresiones distraídas que ella disimulaba con breves sonrisas. Daniel, que siempre había valorado la confianza, no se permitió sospechar de inmediato, prefiriendo creer que simplemente era un periodo más agitado para ella, tal vez una acumulación de responsabilidades que la dejaba cansada al final del día. Sin embargo, había momentos en que el silencio entre ellos no era el mismo.
Antes, cuando no había nada que decir, el silencio se sentía cómodo, un espacio compartido que los acercaba aún más. Ahora, parecía una distancia disimulada, como si ella estuviera físicamente presente pero su mente vagara a otra parte. Algunos fines de semana, Elena decía que tenía compromisos que no incluían a Daniel, reuniones con amigos, cursos cortos o simplemente necesitaba un tiempo para ella. Él aceptaba, intentando disimular la inquietud que comenzaba a crecer en su interior. Aún así, algo en su interior le decía que el ambiente a su alrededor estaba cambiando. Fue en una noche especial que Daniel empezó a presentir algo concreto tras esta nueva dinámica. Un par de amigos habían organizado una fiesta elegante, de esas que requieren un atuendo bien elegido y atención especial a cada detalle. Daniel la vio como una oportunidad para estar juntos como antes, para reír, bailar y recordar cuánto les gustaba divertirse juntos. Elena parecía emocionada, pero durante el evento, algo en él empezó a pesarle. Al entrar en la sala, ella se apartó rápidamente para saludar a los conocidos, mientras él se quedaba charlando con algunos amigos cercanos. Daniel la seguía con la mirada entre la multitud, y cada vez que la veía, estaba enfrascada en una conversación animada, pero no lo miraba a los ojos como antes. Hasta que, cuando la música cambió a una canción lenta, sintió la necesidad de revivir una tradición que tenían, bailar juntos siempre que se presentaba la oportunidad. Se acercó con una sonrisa, extendiéndole la mano, esperando que aceptara como tantas otras veces. Pero su respuesta fue diferente, seca, casi ensayada. Prefería bailar con alguien más esa noche. No con cualquiera, sino con alguien a quien, hasta ese momento, Daniel solo había visto como una parte distante de su vida, un conocido sin importancia. El peso de las palabras provenía no solo de su contenido, sino de la naturalidad con la que fueron pronunciadas, como si no hubiera problema en negarse. En ese instante, algo en el pecho de Daniel se encogió. El entorno pareció perder su sonido, y las luces, su brillo. Sintió que la sangre le calentaba y le helaba a la vez, pero no lo demostró. La miró, no con ira, sino con una serenidad que ocultaba su tormento interior, y simplemente le dijo que si prefería estar con alguien más en ese momento, que lo dejara así, porque él se iba. El camino hacia la salida se hizo con paso firme, sin mirar atrás. Afuera, el aire fresco de la noche le azotaba el rostro, pero no le trajo el alivio esperado. El regreso fue como recorrer un pasillo largo y estrecho, donde cada recuerdo reciente pasaba como un relámpago doloroso. Al llegar a casa, la decisión fue inmediata e irrevocable. Daniel no quería esperar explicaciones que podrían o no llegar. No quería pasar otra noche compartiendo un espacio que de repente ya no sentía como suyo. En pocas horas, recogió sus pertenencias, guardando cada objeto con la frialdad de quien sabe que no regresará. No hubo notas, ni despedidas, solo la ausencia que hablaría por sí sola. Cuando Elena llegó, la casa ya no mostraba las señales de su presencia. Su ropa había desaparecido del armario, su cepillo de dientes había desaparecido, e incluso los libros que solían estar esparcidos por la sala habían desaparecido. El vacío físico reflejaba un vacío más grande y profundo, uno que quizás solo comprendería con el tiempo. Al principio, buscó consuelo en quienes creía que estaban a su lado incondicionalmente, pero allí solo encontró frialdad y distancia. La realidad, cruda y dolorosa, comenzó a imponerse, la vida que conocía había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y la seguridad que creía eterna se había disuelto en pocas horas. En los días siguientes, Daniel mantuvo las distancias, ocupándose del trabajo y adoptando nuevos hábitos para evitar la tentación de rememorar. No hubo planes de verse, ni mensajes impulsivos. Solo silencio, que esta vez no era cómodo, pero sí necesario. Elena, por su parte, intentó procesar lo sucedido, alternando momentos de incredulidad con otros de ira, pero en el fondo, una sensación persistente comenzó a crecer, algo que no se disipaba, el miedo a no tener vuelta atrás. La distancia se convirtió en la nueva realidad, y aunque el mundo a su alrededor seguía girando, para ellos el tiempo parecía haber tomado un ritmo diferente. Daniel evitaba cruzarse con ella, mientras Elena buscaba respuestas que no encontraba. Recuerdos de gestos sencillos, largas conversaciones y momentos de complicidad afloraban involuntariamente, con un peso insoportable. Era como si cada detalle del pasado reciente cobrara ahora un significado diferente, revelando matices que antes habían pasado desapercibidos. Fue solo más tarde,
cuando se reencontraron inesperadamente, que sus miradas finalmente se cruzaron. Ya no había la misma calidez de antes, sino una tensión silenciosa que lo decía todo sin necesidad de palabras. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, supieron que algo irreversible había sucedido, y que lo que estaba por venir no solo cambiaría su relación, sino que también dejaría cicatrices imposibles de borrar. La tarde estaba nublada y la brisa traía ese suave frescor que precede a la lluvia. Daniel caminó lentamente por la calle arbolada hacia el café donde había quedado con Elena. No era una cita prevista, pero ella había insistido. Su mensaje había sido breve, casi urgente, y por alguna razón, sintió que no podía ignorarlo. Al entrar, el aroma a café recién hecho y pan caliente llenó el aire. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada perdida. Al verlo, se quedó indecisa, como si dudara entre abrazarlo o mantener las distancias. Él optó por una leve inclinación de cabeza y se sentó, esperando que fuera ella quien iniciara la conversación. Durante unos segundos, reinó el silencio, hasta que respiró hondo y dijo que necesitaba decir algo que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Su voz estaba cargada de nervios, y las palabras parecían pesadas incluso antes de pronunciarlas. Daniel permaneció tranquilo, observando cada gesto, cada vacilación. Elena habló de arrepentimiento, de cómo se había dado cuenta demasiado tarde del valor de lo que habían construido, de cómo ninguna de las experiencias vividas desde entonces le había traído el mismo sentido de pertenencia que había sentido con él. Confesó que, en los primeros días tras su partida, intentó convencerse de que el tiempo lo curaría, pero con cada semana su ausencia se hacía más dolorosa. Los recuerdos no se desvanecían, y la comparación con cualquier otro compañero era inevitable y cruel para cualquiera que estuviera con ella. La escuchó, pero sin interrumpirla, manteniendo una distancia prudencial, como quien no quiere crear falsas expectativas. Cuando ella mencionó que necesitaba contarle lo que realmente sucedió después de la ruptura, Daniel sintió que el aire cambiaba. Su postura, antes relajada, se endureció, y sus ojos escrutaron su rostro en busca de señales de que no se trataba de otro intento de justificarse. Elena apartó la mirada, respiró hondo otra vez y dijo que el día que él la dejó, corrió hacia el hombre por el que había intercambiado tantas certezas. Creyó encontrar allí un nuevo comienzo, pero solo encontró puertas cerradas. Su amante, que había sido atento durante meses, le reveló en ese momento que nunca había tenido intención de compartir su vida con ella. Había sido solo diversión, nada serio, nada que justificara cambios profundos. Sus palabras fueron directas, frías y humillantes, y en ese momento, según ella, algo se rompió irreversiblemente en su interior. Daniel guardó silencio, pero Elena continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Dijo que intentó seguir adelante de todos modos, intentando no pensar en lo que había perdido, pero que el vacío se estaba volviendo insoportable. Empezó a comprender la magnitud de su error, no solo por el rechazo que había sufrido, sino por el cruel contraste con lo que había vivido con él. Y entonces llegó la parte que más dudaba en decir. Entrelazando nerviosamente los dedos, confesó que había intentado acercarse sutilmente, inventando excusas para cruzarse en su camino, pero se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era la misma persona para él, y eso quedó claro el día que lo vio con otra mujer. Daniel no apartó la mirada, pero su expresión delataba a alguien que ya sabía a dónde iba esto. Elena describió la escena como un puñetazo en el estómago, sonreía, genuinamente feliz, y había una luz en sus ojos hacia su nuevo compañero, al que no había visto en mucho tiempo. Dijo que, en ese momento, comprendió que había perdido algo que nunca recuperaría. No estaba allí para pedirle que volviera, sino para decirle que lo amaba y que, aunque él ya no sintiera lo mismo, necesitaba saber que aún la amaba, aunque fuera unilateral y silenciosamente. Daniel respiró hondo antes de responder. Dijo que ya no guardaba rencor, que ya no cargaba con la ira ni el dolor que una vez lo consumieron. Había aprendido a seguir adelante y, sí, a perdonarla. Pero perdonar, explicó, no significaba regresar. Perdonar era liberarse, cerrar una puerta que ya no tenía por qué permanecer abierta. Afirmó que respetaba su valentía al decir la verdad, pero que el amor que había sentido se había transformado en algo diferente, algo sin el peso de la pasión, pero también sin la intimidad de antes. Ahora, ella era solo una parte de su historia, ya no el centro de ella.
Elena bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Preguntó si al menos podían ser amigos, si era posible conservar algo de lo que habían compartido, aunque fuera de una forma nueva. Daniel dudó unos segundos y respondió que sí, que podían ser amigos, pero que eso no significaba que hubiera espacio para nada más. Había seguido adelante, había encontrado a alguien que lo hacía sentir vivo de nuevo, y no iba a renunciar a eso. Ella asintió casi imperceptiblemente, pero el peso de sus palabras permaneció en el aire. El silencio que siguió ya no era la misma incomodidad de las últimas veces que se habían visto, era un silencio de aceptación, el de alguien que sabe que su vida ha cambiado para siempre. Daniel se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa para pagar el café y dijo que tenía que irse. Elena lo vio alejarse calle abajo, cada paso parecía llevar consigo la última oportunidad de revertir lo sucedido. Y cuando la primera gota de lluvia cayó sobre la ventana del café, se dio cuenta de que, aunque habían encontrado un espacio para el perdón, el amor que una vez los unió jamás regresaría. La línea que separaba el pasado del presente se había trazado indeleblemente, y nada podría borrarla. La noche después de su encuentro en el café, ambos recibieron una invitación inesperada, una cena de cumpleaños en casa de un amigo en común, de esas en las que uno llega con el postre en la mano y se va con un secreto escondido en el bolsillo. Daniel dudó al recibir el mensaje, sabía que Elena probablemente estaría allí, pero no quería esconderse de lugares que antes formaban parte de su rutina. Decidió ir despacio y, como quien pasa una página sin romper el libro, trajo a su nueva compañera. Tenía una forma sencilla de ocupar el espacio, una risa silenciosa y una mirada que no hurgaba en el pasado. Llegaron de la mano, sin grandiosidad, un gesto natural que decía más que muchos discursos. Dentro de la casa, las luces amarillentas lo hacían todo más íntimo, la mesa cuidadosamente puesta, el aroma a comida casera, la música suave elegida para no competir con las conversaciones. Poco después, llegó Elena. No llegó rodeada de explicaciones, llegó como alguien que respeta un territorio que ya no le pertenece. Se encontró con algunos conocidos, intercambió breves saludos y cuando finalmente vio a Daniel, se detuvo un segundo, como para medir su propio coraje antes de seguir adelante. Se acercaron con cautela, y su primer contacto fue un intercambio de miradas que no rompió el silencio. La nueva compañera de Daniel, atenta sin ser intrusiva, le tendió la mano a Elena, ofreciéndole un delicado saludo, casi un pacto de cortesía. Elena respondió con una sonrisa contenida, y por primera vez, su rostro transmitió algo que no era exactamente dolor, sino una especie de aceptación cruda, una certeza difícil de digerir. Las palabras surgieron con una preocupación que se sentía en los hombros, no en los labios. Hola, me alegro de verte, ¿qué tal? Estoy bien, gracias, y tú, yo también, y la tímida conversación encontró su propio espacio, ese territorio donde todos entienden que más que lo que se dice, importa cómo se dice. Daniel mantuvo un tono tranquilo y los presentó sin etiquetas, solo por sus nombres de pila, como si les diera a los tres un terreno común y limpio. Elena sintió, se metió un mechón de pelo detrás de la oreja y buscó algo que decir sin parecer fuera de lugar. Gracias por venir, le dijo amablemente su nuevo compañero y la simple frase tenía el peso de un gesto de paz. La cena fluyó con anécdotas de viajes, recetas y recuerdos de encuentros pasados que no necesitaban ser repasados. Daniel participó con naturalidad, a veces sonriendo a su novia por pequeños detalles, como preguntarle en voz baja si quería más vino o acomodar su silla para mayor comodidad. Elena observaba sin interrumpir, como quien ve una película sabiendo que el final no es para él. En un momento dado, un amigo puso una lista de reproducción con canciones que marcaban diferentes épocas del grupo, y cuando empezó una canción lenta, la conversación se apagó un poco, algunas parejas se pusieron de pie y la sala se redujo, convirtiéndose en una pista de baile improvisada. Fue en ese túnel del tiempo que Elena se acercó a Daniel, sin prisa, como exigiéndole algo, y le pidió, casi en un susurro, un minuto en el jardín. Él intentó interpretar su expresión y asintió, mirando a su novia, quien respondió con un tranquilo gesto de «Adelante, estoy bien». Salieron al aire libre, donde el ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo y las plantas guardaban los secretos de la gente. Elena respiró hondo antes de abrir la boca, como si midiera el impacto antes de dar un paso. Pensé mucho en lo que dijiste, que perdonar no significa volver atrás, comenzó, con voz firme porque la decisión ya estaba tomada. Quería agradecerte que no me alejaras con rabia.
Podrías haberlo hecho, y aún así lo habría considerado justo, pero elegiste un camino que me impidió ser aún más inferior a mis propios ojos. Daniel escuchó sin interrumpir, atento a cada giro de su frase. Continuó, también necesitaba preguntarte una última cosa. No es una petición de reconciliación, te lo prometo, es solo una petición de humanidad entre dos personas que resultaron heridas. Quería que supieras que ya no soy la misma persona, y no lo digo como excusa, lo digo porque quiero que quede grabado en algún rincón de tu memoria que aprendí, a las malas, pero aprendí. Él asintió y respondió que la escuchaba de verdad, que no tenía ningún interés en reescribir nada, pero que era capaz de conservar esa versión de ella sin resentimiento. Fue entonces cuando Elena formuló la pregunta que llevaba en la cabeza desde que entró en casa: ¿puedo hablar un minuto con ella, con tu novia, no para deshacer nada, sino para mirar a los ojos a alguien que te hace bien y decirle que no soy una amenaza, que no ocuparé un espacio que no me pertenece? Daniel reflexionó un momento y vio en la pregunta un gesto que no buscaba una plataforma, sino más bien una reparación. Asintió y ambos regresaron a la sala. Su novia estaba cerca de la mesa de postres, ayudando a cortar un pastel. Elena se acercó discretamente y se disculpó un momento. La conversación, breve, encajó en el espacio entre dos personas que entienden que no hay necesidad de competir por nada cuando cada una sabe dónde está. Cometí un error con él, dijo Elena sin dramatismo, y ese error me enseñó que hay amores que no merecemos si no sabemos cuidarlos. Sé que te importa, lo vi, y quería decirte que lo respeto, que no usaré recuerdos para abrir puertas que ya están cerradas, que no estaré donde no me inviten. La otra mujer escuchó con atención, respondió que no la veía como una enemiga, que confiaba en Daniel y, por lo tanto, no tenía miedo. Gracias por decirme eso, concluyó suavemente, y hubo un acuerdo silencioso de límites y respeto. Mientras todos se acercaban a la sala para cantar «Feliz cumpleaños», uno de los amigos decidió jugar un poco y sacó a bailar a algunos, convirtiendo el pasillo en una pista improvisada. Alguien, sin ninguna conexión con los tres, se acercó a Daniel y le sugirió bailar con Elena para recordar sus antiguas reuniones. La frase sonó inocente, pero el recuerdo de la sala donde todo se había destrozado regresó en un instante. La petición flotó en el aire un segundo hasta que Daniel respondió con calma que no, que en ese momento prefería bailar con la persona que lo acompañaba. No lo dijo como un insulto, lo dijo como alguien que honraba una decisión. Elena bajó la mirada, respiró despacio y, antes de que la incomodidad se apoderara de él, dio un paso al frente con una sonrisa sin amargura, «Está bien», y se volvió hacia la mesa para ayudar a servir los platos, recuperando la dignidad de quien aprende a caminar de otra manera. Más tarde, cuando la fiesta se acercaba a su fin, Elena pidió a una pareja que la llevaran, pero Daniel, al darse cuenta de que llovía en la carretera y que sería un largo desvío para sus amigos, se ofreció a llevarla. Su novia asintió sin celos, segura en su asiento. El coche olía a tela limpia y a recuerdos que ya no perduraban. El viaje comenzó en silencio, solo el sonido del agua golpeando el cristal. En el semáforo, Elena dijo algo que llevaba años conteniendo: descubrí que el amor no muere por falta de intensidad, muere por falta de cariño, y eso hice con el nuestro. Dejé de regarlo, me alejé de mí mismo y de ti al mismo tiempo. Daniel respondió con serena honestidad: lo que pasó entre nosotros no borra lo bueno, pero lo bueno no reconstruye lo roto. Seguí adelante, y de verdad, espero que tú también encuentres la manera de seguir adelante sin castigarte para siempre. Ella asintió, y por primera vez la palabra perdón no sonó como una absolución barata, sonó como un punto que permitía trazar la siguiente línea. Al llegar a su edificio, Elena sujetó el pomo de la puerta sin abrirla, como prolongando un poco la última escena. Gracias por hoy, dijo, no por escucharme, sino por tratarme como un ser humano cuando yo mismo había dejado de actuar como tal. No te buscaré sin motivo, no te llamaré para remover el silencio, aprenderé a habitar mi vida sin buscar atajos en el camino. Daniel sonrió levemente: buenas noches, cuídate, y bajó con paso firme, sin mirar atrás, como si supiera que la fuerza no reside en resistirse a la despedida, sino en reconocer el lugar al que pertenece. Los días siguientes cimentaron ese nuevo contrato invisible. Otra tarde, por casualidad, los tres se reencontraron, esta vez en un pequeño evento cultural en el centro, de esos lugares donde la gente se saluda educadamente y se organiza en círculos que se entrecruzan. Allí, Elena le entregó a Daniel una cajita sencilla, sin lazos, solo una tarjeta escrita a mano.
Dentro había 2 fotos antiguas, un llavero que había olvidado en una maleta y una breve nota: no me quedo con lo tuyo. Él le dio las gracias con un gesto y se la guardó en el bolsillo interior del abrigo, sin abrir, respetando la discreción del gesto. Su novia, a su lado, le apretó la mano suavemente, un toque que no cuestiona, que simplemente acompaña. Más tarde, de regreso a casa, Daniel le contó a su novia cómo ese ciclo se había cerrado en él de forma distinta a como lo había imaginado. No por victoria ni por venganza, sino por una especie de afirmación silenciosa de alguien que eligió continuar y fue correspondido por la vida misma. Ella escuchó y dijo que no le temía a las sombras del pasado, que veía allí a un hombre completo, no a un superviviente en alerta. La conversación nos acercó, no por secretos, sino por transparencia. Se acordó, sin burocracia, que Elena formaría parte de un círculo más amplio de convivencia sin interferir con el núcleo que estaban construyendo, y esto no sonó a concesión, sonó a madurez. Unos días después, Elena envió un breve mensaje pidiendo que le entregaran una última cosa que habían dejado en la vieja casa, un libro que Daniel siempre decía que quería releer. Quedaron en la recepción de un edificio concurrido, un lugar neutral, y respetaron el horario. Al llegar, trajo el libro envuelto en papel marrón y, sin preámbulos, dijo que iba a empezar terapia, que no buscaba una receta para revertir nada, sino herramientas para dejar de repetir el mismo patrón de decisiones superficiales. Daniel esperaba sinceramente que fuera un buen camino. Antes de irse, Elena le pidió un último favor, uno de esos que no requieren una respuesta inmediata: ojalá algún día, si la vida lo permite, podamos encontrarnos sin esta sombra, para hablar de cualquier cosa que no sea lo que perdimos, sino de lo que logramos construir después. Deseo un futuro donde las palabras entre nosotros sean luz. Él reflexionó un momento y respondió que la luz no se crea con prisas, pero que no cerraría la puerta a la posibilidad de una conversación limpia, siempre que se respetara el presente. Ella le dio las gracias, volvió a colocarse el cabello detrás de la oreja y se fue. El punto de inflexión más íntimo de esta segunda etapa no se produjo con un gran gesto, sino durante una sencilla comida dominical, cuando Daniel visitó a sus padres y, entre relatos, le preguntaron si todo se había resuelto en su interior. Se dio cuenta de que sí. Habló poco del pasado, más de lo que experimentaba ahora, y la paz que esto trajo a la mesa fue como una manta en un día nublado. Más tarde, caminando de la mano con su novia por una calle donde el viento jugaba con las hojas, le contó que había sentido, en el jardín de aquella fiesta, el momento exacto en que su deuda emocional se saldó. Ella sonrió y dijo que a veces el cierre no es un portazo, a veces es solo una ventana que cerramos para protegernos del frío. Con el tiempo, Elena empezó a reconstruir su rutina, ahora con hábitos que requerían disciplina en lugar de distracción. Se apuntó a un curso de fotografía los sábados, reavivó viejas amistades que no requerían explicaciones e intercambió mensajes ocasionales y educados con Daniel para avisarle de reuniones grupales, nada más. En una de estas ocasiones, le envió una sola frase describiendo la nueva etapa sin pedir nada a cambio: gracias por ser un espejo cuando necesitaba verme. Él la leyó y respondió con cortesía, sin abrir puertas que no quería cruzar, pero sin cerrar ventanas que no necesitaban ser cerradas de golpe. Esa misma semana, ocurrió algo que puso fin definitivamente a la etapa de los nudos apretados. Uno de sus viejos amigos organizó una pequeña reunión en el parque, una tarde de guitarra, fruta y risas. Daniel fue con su novia, Elena llegó más tarde, y el sol se fue apagando con el paso de las horas. En un momento dado, alguien sugirió un juego tonto en el que cada uno diría algo que había desaprendido y reaprendido ese año. Cuando le tocó el turno a Elena, dijo, con voz clara, que había desaprendido la diferencia entre el deseo y el amor y había reaprendido a respetar sus propias palabras. Nadie aplaudió, nadie dramatizó, la frase fue recibida como se recibe una verdad, con un silencio acogedor. Daniel, a su vez, dijo que había desaprendido a confundir perdón con reciprocidad y había reaprendido a reconocer cuando la vida ofrece un nuevo camino. Las palabras no eran trofeos, eran descubrimientos. Se miraron el tiempo suficiente para reconocer la verdad del otro y luego volvieron al círculo. A última hora de la tarde, casi de noche, Elena se acercó a Daniel y a su novia para despedirse. Gracias por hoy, les dijo a ambos, con la ligereza que les había pedido en aquella reunión de la recepción. Su novia le devolvió la sonrisa, cuídense, y Daniel añadió, nos vemos. Elena se alejó con paso tranquilo, y vieron encenderse las luces de la ciudad,
pequeñas estrellas que no piden permiso para existir. El presente, por fin, había elegido su propio tamaño. Y en algún lugar entre el lejano sonido de las risas y el sordo murmullo de la ciudad, una última pregunta, oculta desde la primera noche en que todo empezó a desmoronarse, encontró su destino y respuesta, no en los gritos del pasado, sino en la calma de quien ya sabe que quiere proteger de ahora en adelante. El frío viento nocturno sopló con más intensidad cuando Daniel cerró la puerta principal y se apoyó un momento en la pared del pasillo. La conversación con Elena, sus recientes encuentros y esa paz silenciosa que había estado sintiendo formaron una extraña mezcla de alivio y reflexión. La nueva vida que estaba construyendo ya tenía raíces firmes, pero una parte de él aún regresaba involuntariamente al pasado, no para revivir sentimientos, sino para comprender sus decisiones. Y fue en ese silencio que empezó a comprender un dilema que no se le había presentado con tanta claridad hasta entonces, hasta qué punto perdonar significaba realmente liberarse, y hasta qué punto podía mantener la puerta entreabierta para que la persona que lo lastimó intentara, aunque sutilmente, invadir el presente. No había duda sobre sus sentimientos por su pareja actual, pero era consciente de que, al permitir a Elena entrar en ciertos círculos y encuentros, aceptaba la presencia constante de un pasado que ya no quería vivir. Y, aunque esta presencia llegaba sin intentos explícitos de recuperarla, aún cargaba con un peso invisible. Esa misma semana, Daniel recibió una invitación para un evento benéfico que reuniría a amigos, conocidos y conocidos. Él y su novia confirmaron su asistencia sin pensarlo mucho, pero al llegar al lugar, se dieron cuenta de que Elena también estaba allí, involucrada en la organización. La situación no les causó ninguna incomodidad inmediata, pero la dinámica era diferente. Se movía con soltura, saludando a todos, y hubo momentos en que sus caminos se cruzaron inevitablemente. En una de esas ocasiones, Elena se acercó a Daniel con una copa de vino en la mano y una mirada seria, pidiéndole hablar en privado. Su novia, con la misma calma de siempre, le indicó con un gesto que todo estaba bien. En un rincón del salón, Elena le confesó que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, algo que significaría un nuevo comienzo no solo profesional sino también personal. Quería saber si, en su opinión, esta podría ser la oportunidad definitiva para cortar los últimos lazos que aún la atan al pasado. La pregunta directa hizo reflexionar a Daniel. Él respondió que solo ella podía decidir si estaba lista para alejarse física y emocionalmente, pero advirtió que ningún lugar, por lejano que estuviera, resolvería lo que aún no estaba resuelto dentro de ella. La conversación dejó una tensión en el aire que no era de conflicto, sino de entendimiento mutuo. Daniel sabía que este posible cambio también representaba un punto de inflexión para él, porque si Elena se iba, el círculo social que aún nos conectaba se transformaría y las interacciones que habían sido cordiales se volverían escasas o inexistentes. Era una oportunidad para cerrar un capítulo por completo, pero también un recordatorio de que algunos cierres traen consigo una sensación de vacío, incluso cuando son necesarios. Su novia notó su expresión pensativa y, más tarde, en el coche, le preguntó si todo estaba bien. Le contó la propuesta de matrimonio que Elena había recibido y la duda que albergaba. Su respuesta fue sencilla, pero cargada de significado. A veces, la decisión correcta para una persona puede no ser la más cómoda para otra, pero eso no significa que no sea necesaria. En los días siguientes, Daniel empezó a notar cómo ciertos recuerdos perdían fuerza al no ser reactivados constantemente por los reencuentros. El dilema moral se hizo más evidente. Si bien creía en la importancia del perdón y en la capacidad de mantener una convivencia respetuosa, se preguntaba si no estaría, sin querer, atrapándose a sí mismo y a Elena en un círculo vicioso donde su mutua presencia impedía un cierre completo. Observó que, en situaciones sociales, por discretas que fueran, aún había miradas curiosas de los demás, intentando descifrar si había tensión o añoranza en el ambiente. Esta constatación empezó a inquietarlo, no porque alimentara dudas sobre el presente, sino porque reforzaba la idea de que, para muchas personas, seguían conectadas por algo que ya no existía. Entonces llegó una invitación a un pequeño retiro cultural organizado por un grupo de amigos cercanos, un fin de semana en una casa aislada rodeada de naturaleza. Daniel y su novia decidieron ir, y solo más tarde supieron que Elena también estaría entre los invitados. La idea inicial era mantener el mismo enfoque que en otras ocasiones, interactuando con naturalidad, pero el entorno diferente trajo una nueva capa de complejidad. Lejos de la rutina, las interacciones se volvieron más intensas,
con todos participando en las mismas actividades, las mismas comidas y conversaciones alrededor del fuego. En una de estas conversaciones grupales, alguien sugirió que cada persona compartiera una lección personal aprendida en los últimos años. Cuando fue el turno de Elena, habló sobre la importancia de asumir la responsabilidad de las propias decisiones y aceptar las consecuencias sin buscar justificaciones. No mencionó nombres ni situaciones específicas, pero el subtexto era claro para cualquiera familiarizado con la historia. Daniel escuchó en silencio, al igual que su novia, sin necesidad de comentar. Más tarde, cerca de la medianoche, Daniel salió a dar un paseo por el patio, observando las tenues luces reflejadas en la tranquila superficie del lago. Elena, por casualidad, tuvo la misma idea, y acabaron encontrándose afuera. La conversación empezó con trivialidades, pero pronto ella sacó el tema del posible cambio. Dijo que había pensado mucho desde la gala benéfica, y que una parte de ella quería quedarse porque había aprendido a vivir con la nueva dinámica, pero otra parte sabía que si de verdad quería empezar de cero, tenía que irse. Le preguntó si se iba, echaría de menos tenerla cerca, aunque solo fuera en forma de cordial amistad. Daniel pensó antes de responder. Dijo que quizá la echaba de menos al principio, no su presencia en sí, sino la confirmación de que todo estaba resuelto, que el tiempo que pasaban juntos era prueba de ello. Sin embargo, añadió que no echaría de menos que el pasado siempre rondara el presente. Elena sonrió, con una sonrisa triste, y dijo que quizá esa era la respuesta que necesitaba oír. El resto del fin de semana transcurrió sin incidentes, pero existía entre ellos una silenciosa conciencia de que este podría ser su último encuentro en mucho tiempo. De vuelta a la rutina, Daniel se dio cuenta de que la posible partida de Elena no le generaba ansiedad, sino una extraña paz. Era como si la vida finalmente estuviera alineando las piezas para que cada uno pudiera seguir su propio camino sin cabos sueltos. Al mismo tiempo, se sintió obligado a considerar sus propios límites, hasta qué punto el perdón continuo puede convertirse en un obstáculo para la liberación completa, y hasta qué punto cortar los últimos lazos sería un acto de liberación, no de indiferencia. Este dilema lo atormentó durante días y fue tema de profundas conversaciones con su novia, quien siempre demostró madurez al abordar el asunto. Ella dijo que no tenía problema en que mantuviera algún contacto, siempre y cuando no interfiriera con lo que estaban construyendo. Pero también añadió que si Elena decidía irse, quizás sería buena idea permitir que la distancia física consolidara lo que ya estaba emocionalmente establecido. Sus palabras resonaron, y Daniel comenzó a comprender que, a veces, el mayor gesto de cariño que se puede brindar a alguien es permitirle seguir adelante solo, sin la muleta de una presencia que, incluso involuntariamente, lo ancla a lo vivido. Unos días después, Elena envió un breve mensaje diciendo que había tomado la decisión y aceptado la oferta de trabajo. No dio más detalles sobre cuándo se iría ni cómo sería, simplemente dijo que necesitaba hacerlo por sí misma. Daniel respondió deseándole suerte y reforzando su convicción de que estaba dando el paso correcto. No hubo largas despedidas ni promesas de seguir en contacto. Quedaba claro que si alguna vez se volvían a encontrar, sería en un contexto completamente nuevo, sin la sombra de lo que habían sido. Y aunque este desenlace aún no era definitivo emocionalmente, sabía que se acercaba a un punto en el que el pasado finalmente quedaría donde pertenecía, atrás. Los días posteriores al anuncio de la partida de Elena trajeron consigo una especie de calma tensa, como el silencio que precede a un cambio de estación. Daniel mantuvo su rutina con disciplina, llegando temprano al trabajo, volviendo a correr al final de la tarde, cocinando con su novia entre semana, pero había una nueva atención sobre sus gestos, una vigilia íntima para evitar caer en recuerdos que distorsionaran el presente. La noticia se extendió silenciosamente entre amigos en común, cada uno reaccionando con pequeños comentarios, algunos deseándole lo mejor, otros diciendo que era la decisión correcta, y esto creó una burbuja de normalidad que, aunque reconfortante, aún requería decisiones cuidadosas. Fue en este ambiente que Elena envió un breve mensaje, solicitando una reunión rápida en un lugar neutral, un café discreto entre dos calles tranquilas, y la forma sencilla en que lo escribió sugería que tenía algo práctico que resolver, no una recaída emocional. La novia de Daniel leyó el mensaje con él, con una mirada franca, y le dijo con firme afecto que no veía ningún problema, añadiendo solo una clara petición de cautela, de objetividad y de no dejarse arrastrar al pasado por ser demasiado educado. Daniel asintió, le agradeció su confianza y se marchó con la sensación de que, en el fondo,
esta era la verdadera prueba del perdón que decía practicar. En la cafetería, Elena llegó primero, sin maquillaje recargado, con el pelo recogido y la expresión de quien ha estado empacando cajas toda la mañana. Sobre la mesa había un sobremanila y un libro de tapas desgastadas. Empezó agradeciéndole directamente su presencia y, sin rodeos, le explicó que necesitaba dos cosas. La primera era que firmara como testigo de la rescisión del contrato de arrendamiento del antiguo apartamento. Conocía al casero, y esto facilitaría trámites que, de otro modo, se alargarían semanas. La segunda era más delicada y dubitativa, quería donar algunos objetos que le recordaban a ambos. No quería llevárselos a la nueva ciudad, no quería tirarlos, y pensó que quizás la hermana de Daniel, que trabajaba en ayuda social, sabría qué usos darles. Él la escuchó atentamente, reconociendo en su petición una especie de ritual silencioso de desapego, y respondió que le ayudaría con ambas cosas, que haría de puente con su hermana, y que, a partir de entonces, cada objeto encontraría una nueva historia que habitar. Elena sintió y, por un instante, su mirada se desvió hacia la calle, como si necesitara comprobar si el mundo seguía girando fuera de aquella mesa cuadrada. No quiero que esto se interprete como una súplica, dijo en voz baja, sino como una responsabilidad que ahora reconozco. No me basaré en lo que fuimos para resolver lo que es mío. Solo necesito cerrar bien lo que yo mismo abrí torcidamente. Daniel respiró despacio, eligiendo la palabra adecuada para no malinterpretar su tono. Estás haciendo lo que hay que hacer, y eso es quizás lo más adulto de todo esto, seguir adelante sin usarme como muleta ni convertirme en enemigo. Allí mismo organizaron el papeleo, se repartieron las tareas y, al levantarse para irse, Elena le ofreció el libro con cierto cariño antes de entregárselo. Era el ejemplar que siempre había dicho que quería releer en una estación de tren, viendo pasar a la gente, y ella había escrito, en la última página, una simple línea cargada de respeto: gracias por devolverme a mí mismo cuando no merecía nada más. Daniel lo recibió con una seriedad que no necesitaba palabras, lo guardó en su mochila y, en la puerta del café, concluyó con un breve asentimiento: buena suerte en tu nueva ciudad. Su despedida habría terminado allí si, 2 días después, un detalle no hubiera interrumpido la cuidadosa organización que estaba preparando en su interior. Elena llamó tarde esa noche, no a él, sino a su hermana, y ambos necesitaban ayuda para transportar cajas desde el almacén hasta la institución que recibiría los artículos. El coche disponible no daba para todo, llovía a cántaros y la agenda de la institución estaba apretada. La hermana llamó a Daniel, avergonzada de mencionar su nombre, y le preguntó si podía ir a pedirle prestado el coche, explicándole la urgencia. Daniel miró a su novia, le explicó en 2 minutos lo que pasaba, y ella respiró hondo, evaluó la situación y respondió con franqueza, sin ser susceptible: adelante, ayúdame, pero recuerda lo que acordamos. Se sentó en el sofá con una taza de té y un libro en el regazo, la viva imagen de la confianza que no pide garantías en voz alta. En el almacén, el olor a polvo y cartón mojado se mezclaba con el ajetreo de los cierres. Elena ya estaba con la hermana de Daniel, enguantada y sudorosa, organizando cajas etiquetadas por tipo, vajilla, telas, libros, y la escena, tan prosaica, parecía diseñada para eliminar cualquier riesgo de malentendido. Daniel llegó, asintió con neutralidad, cogió pesas, ató cintas y, mientras caminaban del almacén a la furgoneta, una caja resbaló y se estrelló contra el suelo, desparramando fotografías en blanco y negro que ni siquiera él recordaba haber visto. Hubo un segundo de natural vergüenza, un deseo de recogerlo todo sin mirar, pero una imagen específica permaneció boca arriba, los dos sonriendo en un día de invierno, con los abrigos cerrados, las tazas en la mano, y el detalle que destacaba no era la sonrisa, sino la ignorancia del futuro. La hermana de Daniel, con practicada delicadeza, reorganizó las fotos, las volvió a colocar, y la rutina cubrió lo que podría haberse convertido en una escena. Al final, con la camioneta cargada, Elena le dio las gracias abiertamente, sin sentimentalismos, y ofreció un último gesto inesperado: quería cargar las cajas solo, conducir de noche, cruzar el vacío y estar seguro de poder hacerlo, pero hoy permití ayuda, y eso no me disminuye, me reeduca. Daniel asintió, quedó en encontrarse con su hermana en la institución y se despidió con un breve gesto de la mano que, tan simple, indicaba la distancia exacta. Más tarde esa semana, tuvo lugar la cena de despedida que los amigos insistieron en organizar, nada ostentosa, pero cuidada hasta el último detalle. La novia de Daniel lo acompañó, y los anfitriones se cuidaron de que todo fuera ligero,
evitando discursos y optando por una dinámica espontánea donde cada persona le entregó a Elena una tarjeta breve, un deseo, un recuerdo, sin deshacer las costuras del pasado. Durante un descanso, en el pasillo que conducía al balcón, Elena y la novia de Daniel se cruzaron solas, sin público, y, por una decisión nacida de su madurez, se detuvieron a conversar. «Quería decirte algo que debe decirme yo y no otros», comenzó Elena. «Me voy no para acercarme, sino para aprender a alejarme como es debido. Conozco el lugar que ocupas y sé que merecía perder el mío. No reclamaré nada que no sea mío». Su novia respondió con la honestidad que Daniel reconoció como una de sus mayores virtudes. «No te tengo miedo porque confío en él y en mí mismo, y no necesitamos definirnos el uno ante el otro por lo que pasó, podemos definirnos por lo que decidamos hacer ahora. Gracias por hablarme, por mirarme a los ojos». Hubo un breve silencio entre ellos que no era tenso, sino de reconocimiento. Daniel, a lo lejos, observaba cómo dos mundos que había temido durante mucho tiempo colisionaban en silencio, simplemente colisionando. El dilema moral de Daniel, sin embargo, aún tenía un giro inesperado. El día antes de la mudanza, Elena llamó para despedirse, y casi inmediatamente después, el padre de un amigo cercano llamó a Daniel para pedirle un favor profesional relacionado con un contacto que Elena tenía en su nueva ciudad. Era un proyecto social que podría cobrar impulso con este puente, y la manera más eficiente sería pedirle a Elena que presentara a Daniel a quien pudiera resolverlo. La petición, inocente en apariencia, rozaba el límite que se había impuesto, no convertir el perdón en un plan de utilidad. Se sinceró con su novia, exponiendo el dilema con toda su crudeza: puedo aceptar y arriesgarme a reactivar una vía de doble sentido que no quiero, o puedo negarme y dejar que un proyecto importante pierda tiempo, y ninguna de las dos opciones me hace sentir del todo cómodo. Su respuesta fue paciente y firme. Si aceptas, sé claro sobre tu propuesta y tus límites. Escribe el mensaje como si lo fuéramos a leer tú y yo dentro de 5 años, sin margen de error. Si lo rechazas, hazlo por tu tranquilidad, no como un gesto de venganza. Daniel pensó, respiró y optó por la transparencia. Le envió a Elena un mensaje breve y objetivo, explicando el puente que necesitaba, dejando implícito y explícito el carácter técnico de la solicitud. La respuesta llegó en minutos, igualmente objetiva, con los datos de contacto, el contexto y un cierre que sellaba su mutua preocupación. Espero que te sea útil, continúa con tranquilidad. El proyecto avanzó, el puente funcionó y nadie tuvo que cruzar nada que no debiera. Llegó el día de la mudanza. Amigos desperdigados en la acera con cajas, el motor de la camioneta rugió, el portero firmó el permiso de salida y Elena recorrió las habitaciones con una última mirada atenta, no para saborear los recuerdos, sino para comprobar que no había dejado nada pendiente. Daniel decidió pasar rápidamente a devolver un documento firmado, y su presencia allí, entre la cinta adhesiva y el eco de las paredes desnudas, tenía la sensación de limpieza de alguien que ya no le debía nada al pasado. Se encontraron en la sala vacía, y Elena sacó un juego de llaves del viejo llavero y se lo entregó. Consideré dejarlo directamente con el dueño, pero me di cuenta de que estaba evitando mirar la última puerta y decidí afrontarlo. Aquí está. Daniel tomó las llaves, le preguntó si necesitaba alguna ayuda. Dijo que no, que necesitaba cruzar el pasillo sola, y luego pronunció una frase que atravesó el aire sin remordimientos: gracias por no dejar que mi peor gesto me defina. Me voy sabiendo que puedo ser más que eso. Daniel respondió con algo que meses antes habría parecido imposible decir sin amargura: buen viaje, aprovecha al máximo la oportunidad que te estás dando. Cuando la camioneta dobló la esquina y la calle volvió a ser solo una calle, Daniel caminó hacia su coche con la misma sensación de cuando una canción termina a tiempo, sin una nota arrastrada. Esa noche, cenó con su novia en un pequeño restaurante, y la conversación reveló un siguiente paso, pausado pero con rumbo. Ella le contó un sueño sencillo, los dos firmando el contrato de arrendamiento de una nueva casa, ahora del tamaño de la suya, con plantas en el porche y libros dispuestos a su alrededor, y la imagen, sin promesas pretenciosas, esbozaba un futuro posible y sólido. Daniel abrió su corazón con una madurez recién cimentada: quiero construir este lugar contigo sin un fantasma en el armario, y por eso hoy, más que ayer, sé exactamente que no puedo dejar entrar cuando la puerta está abierta. Ambos rieron levemente porque esa era la primera noche en meses sin una sombra acechando entre una frase y la siguiente.
Días después, ya instalada en otra ciudad, Elena recibió un mensaje suyo para un grupo grande de amigos, un mensaje de despedida tardío con una foto de la ventana del nuevo apartamento, plantas en el alféizar, un cielo al atardecer y un pie de foto sin rodeos. He llegado, estoy empezando de nuevo y estoy aprendiendo a hablar con suavidad para oír bien. Daniel lo leyó, no respondió en privado, simplemente dejó un emoji de buena suerte en el grupo, como harían quienes comparten la cortesía, y regresó al trabajo con una ligereza que se evidenciaba en su postura, no en su forma de hablar. Durante el fin de semana, él y su novia visitaron un espacio de coworking donde ella planeaba abrir un pequeño estudio, un viejo proyecto que ahora estaba tomando forma, y la forma en que planearon juntos reveló que el centro de su vida se había movido con fluidez. Incluso con el ciclo cerrado, la vida aún les deparaba una última prueba para su recién encontrada coherencia. Un amigo en común organizó una reunión virtual para ponerse al día con quienes se habían dispersado por diferentes ciudades, y durante unos minutos, todos aparecieron en pequeños cuadritos, riendo e intercambiando noticias. Elena se unió, saludó con un saludo general, y la conversación continuó con fluidez. A mitad de la conversación, alguien sacó a relucir un tema sobre decisiones y consecuencias, no para exponer a nadie, sino para comentar un artículo que habían leído. La conversación fue sincera, cada uno compartió su propia experiencia, y cuando Daniel habló, eligió palabras que no lo acusaban ni lo justificaban. Dijo que algunas derrotas enseñan más que las victorias, que la fidelidad es una práctica diaria, no un adjetivo, que el perdón no es reconciliación, y que si cometemos un error, la mejor reparación es aprender y no repetirlo. Al otro lado de la pantalla, Elena asintió sin necesidad de responder. La reunión terminó con ligeras promesas de futuras visitas sin fecha fija, y la llamada terminó sin que nadie se hubiera retirado. Un martes por la tarde, Daniel recibió un sobre por correo sin remitente. Reconoció la letra, pero lo abrió sin ninguna expectativa. Dentro había una tarjeta gruesa con una frase corta: gracias por ser la persona indicada, incluso cuando yo era la equivocada. No había peticiones, ni recordatorios, ni intentos de recuperarlo, solo la firma y un punto. Guardó la tarjeta en una carpeta donde guardaba documentos importantes, no por apego, sino porque reconocía que ciertos hitos merecen un lugar en los archivos, no en el altar. Esa noche, mientras picaba verduras para la cena, se lo contó a su novia, quien lo escuchó con calma y le devolvió una sonrisa que selló el trato. Entonces, ella le tomó la mano un segundo más de lo necesario, diciendo en pocas palabras lo que importaba: estamos del mismo lado de la historia. La acción descendente se asentó entonces en este territorio donde los dilemas no se borran con frases bonitas, sino que se resuelven mediante decisiones coherentes y repetidas. Daniel comprendió que la verdadera prueba de lo aprendido no sería la despedida performativa, sino los días normales en los que no ocurría nada, pero en los que protegía la nueva casa de viejas goteras. Y, al mismo tiempo, al otro lado de un paisaje diferente, Elena se apuntó a clases nocturnas, hizo nuevos amigos, se escribió notas pegadas en el refrigerador con recordatorios de autoestima y, poco a poco, dejó de presentarse a los demás a través de los aspectos negativos de lo que había hecho. Nada en esta nueva fase tenía la velocidad de las historias de cine, y fue precisamente esta lentitud responsable la que silenciosamente allanó el camino para el movimiento final, aquel que no necesitaría fuegos artificiales para ser impactante, porque ya transmitía silenciosamente el mensaje que permanecería. El tiempo pasó sin pedir permiso, y lo que una vez pareció un nudo imposible de desatar se convirtió en un hilo tenso, listo para ser cortado para siempre. Daniel y su novia encontraron un nuevo apartamento, pequeño pero con un balcón que recibía luz de la mañana y donde ya habían plantado sus primeras plantas. El aroma del café temprano en la mañana, las conversaciones mientras picaban verduras para la cena, los planes hechos en silencio cómplice, todo esto construyó un hogar que no necesitaba competir con nada del pasado. Sentía que cada día solidificaba una vida completamente centrada en el presente, y ya no había lugar para fantasmas. Su confianza en ella y la confianza de ella en él no eran declaradas constantemente, sino presentes en la forma en que se miraban, en la tranquilidad de saberse elegidos cada día. Fue una relación construida con las piedras que una vez cargó como peso, ahora utilizadas como cimientos firmes. Mientras tanto, Elena, ya instalada en su nueva ciudad, empezó a reinventarse lejos de quienes la conocían por sus logros. Se matriculó en cursos, hizo amigos en cafeterías y librerías, y encontró un trabajo que requería responsabilidad y concentración. Al principio,
sintió una incómoda soledad, como si el eco del pasado aún intentara alcanzarla, pero poco a poco comprendió que necesitaba llenar ese silencio con algo propio. Descubrió el placer de cocinar para sí misma, de caminar por las calles al atardecer, de no tener que dar explicaciones a nadie. Aprendió que empezar de nuevo no se trataba de cambiar de domicilio, sino de cambiar de actitud. Y, más que eso, se dio cuenta de que nunca más quiso ser la persona que una vez fue, alguien que, a cambio de un deseo fugaz, renunció al amor verdadero y a una paz que no sabía valorar. El inevitable reencuentro entre ambos ocurrió mucho después, en una boda entre amigos cercanos. Era una noche fría, el salón iluminado por cientos de pequeñas lámparas, las mesas decoradas con flores y velas. Daniel llegó con un acompañante, con un traje oscuro que le sentaba a la perfección, y Elena entró poco después, sola, con un vestido sencillo pero elegante, luciendo una discreta sonrisa. Al verse, no hubo tensión ni nostalgia, solo un gesto de respeto mutuo. Durante la recepción, se cruzaron varias veces en el pasillo, intercambiaron palabras breves y educadas, y en ningún momento hubo espacio para nada más. Para Elena, ese momento fue la confirmación de que el amor que una vez había destruido se había transformado en algo más intocable e inalcanzable. Para Daniel, fue la prueba de que el perdón que ofreció no dejaba lugar a recaídas, que era un hito definitivo entre lo que fue y lo que es. La escena más simbólica de la noche, sin embargo, ocurrió sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Cuando la música cambió a un tema lento, Daniel se levantó, le ofreció la mano a su novia y ambos bailaron con la soltura de quien no tiene nada que demostrar al mundo. Elena observaba desde lejos, y no sintió envidia, sino una punzada de comprensión tardía. Esa mirada suya, esa sonrisa, pertenecían a otra persona ahora, y nada en el mundo podría cambiar eso. Fue como ver una ventana cerrarse suavemente, sin violencia, sino con la inevitabilidad de lo ya decidido. El destino, sin embargo, le tenía preparada una prueba a Elena. Meses después, un viejo conocido se acercó con interés, alguien que sabía poco de su pasado y que la trató con amabilidad y paciencia. Al principio dudó, temiendo repetirse, pero decidió ser honesta desde el principio, contándole lo suficiente para que comprendiera sus cicatrices e historias. Para su sorpresa, él no se acobardó, pero le dejó claro que no aceptaría vivir a la sombra de los errores del pasado. Esto le hizo comprender que si quería recuperar el amor verdadero, debía mantenerse firme en su determinación de no perderse a sí misma. No sería un camino fácil, pero estaba dispuesta a tomarlo. Para Daniel, la vida continuó con nuevos logros, pequeños proyectos completados y la tranquilidad de una relación estable. El recuerdo de Elena se convirtió en una fotografía guardada en un álbum olvidado, algo que podía mirar sin dolor, solo con la certeza de que formaba parte de su desarrollo personal. De vez en cuando, un mensaje amable surgía de un grupo de amigos, un saludo en ocasiones sociales, y eso era todo. No hacía falta más, y eso era liberador. La traición que una vez casi lo destruyó había perdido el poder de afectarlo porque decidió no vivir para ella. En el último y silencioso capítulo de esta historia, ambos recibieron una invitación a un evento comunitario en su pueblo. Daniel fue con su pareja, ahora prometida, y Elena decidió participar sola, como voluntaria. Al final del día, ya en el estacionamiento, se encontraron por casualidad. El sol se ponía, el cielo se tiñe de naranja y el aire tenía esa frescura vespertina que parece detener el tiempo. Intercambiaron un simple saludo, y Elena, antes de darse la vuelta para irse, dijo algo más sincero que cualquier petición anterior: espero que seas feliz por todos los días que no supe cómo hacerte feliz. Daniel respondió con calma: lo soy, y espero que tú también lo seas. No había nada más que decir. Cada uno subió a su coche y tomó su camino, seguros de que ya no necesitaban cruzarse para que el pasado permaneciera en su lugar. Y así, la historia llegó a su verdadero final. Daniel continuó construyendo el hogar que siempre había soñado, con alguien que lo respetaba y apreciaba el amor que compartían. Elena encontró un camino más tranquilo, hecho de decisiones conscientes y la valentía de mirarse al espejo sin disculparse. El amor, la traición, el perdón y la pérdida se habían convertido en lecciones de vida, moldeándolos para que no volvieran a cometer los mismos errores. Si has seguido hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios, cómo te afectó y qué opinas sobre las decisiones de los personajes. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias intensas y significativas.
Que esta narrativa te sirva de claro recordatorio: la traición destruye más que una relación, erosiona la confianza y el respeto, y a menudo borra oportunidades únicas que nunca regresan. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, creemos que la fidelidad y el respeto son la base de cualquier amor verdadero. Nunca lo olvides, algunas pérdidas son irreversibles, y la decisión de traicionar puede costar mucho más de lo que imaginas.